Con su permiso, presidente, muy buenos días a todas y todos. Dentro del paquete de iniciativas que presentó el presidente de la República hace unos días, se engloban dos reformas al artículo 123 de la Constitución relacionados con el salario mínimo y con el salario justo para maestras, policías, doctores, enfermeras y miembros de las Fuerzas Armadas permanentes. La primera iniciativa tiene que ver con la consolidación de uno de los grandes logros de la Cuarta Transformación relacionadas con la política salarial, donde el poder adquisitivo se ha recuperado en términos reales en 217% en la zona libre de la frontera norte y de 110% en el resto del país, pasando de 88 pesos en el año 2018 a 375 pesos en la zona libre de la frontera para este año y 249 pesos también para este año en el resto del país. Y como es bien conocido, durante el periodo neoliberal se perdió el poder adquisitivo del salario mínimo en un 70%. La teoría económica de los gobiernos del régimen neoliberal apostó por una política de salarios bajos que haría atractiva la inversión y que controlaría la inflación, pero quedó demostrado que dichas medidas lo único que resultaron fue el empobrecimiento de las y los trabajadores del país. Y en ese sentido, la siguiente, por favor. Como ya mencioné, en la política de ingresos y de salarios de la Cuarta Transformación se ha recuperado ya el poder adquisitivo del salario mínimo en un 110% en términos reales, y esto pues no ha generado inflación. Y también hay que mencionar que ha contribuido a que haya un incremento del 18% en el salario promedio registrado en el IMSS. De esta manera, 4 millones de personas, así también se facilitó a través del aumento de los salarios, que pudieran salir de la condición de pobreza justamente por este incremento en su ingreso. Y además, sí hay que mencionar que de igual manera a través del aumento de los salarios se ha contribuido a una reducción de la brecha de género entre mujeres y hombres en materia también salarial. Siguiente, por favor. Con esta iniciativa lo que estamos buscando es garantizar que el aumento de los salarios nunca se ubiquen por debajo de la inflación para evitar así una nueva pérdida de su poder adquisitivo como ocurrió durante el periodo neoliberal. Con ello, la propuesta quedaría como sigue. La fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales o la revisión de los mismos nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia. Cuarta diapositiva, por favor, acá. Eso es, muchas gracias. Y bueno, decirles, por favor, que durante esta segunda iniciativa que también estamos presentando, busca garantizar los salarios justos para maestras, maestros, policías y miembros de la Guardia Nacional, integrantes de la Fuerza Armada Permanente y personal médico y enfermeras y enfermeros. Se trata de un reconocimiento al trabajo de miles de personas que trabajan en sectores que forman parte de nuestra sociedad, garantizando el derecho a la educación, salud y también a la seguridad de las mexicanas y mexicanos y que actualmente ganan por debajo del salario promedio. Es por ello que con esta iniciativa se está planteando que el salario de las personas trabajadoras de estos sectores no podrá ser menor al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo monto contemplado para efectos de esta reforma es de 16,777 pesos y se deberá ir actualizando año con año conforme a la inflación estimada. Siguiente, por favor. Y por ello la propuesta quedaría como sigue. Las maestras y maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada Permanente, así como médicos y enfermeros, recibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Finalmente, mencionar que estas propuestas de modificación a la Constitución en beneficio de millones de mexicanas y mexicanos requiere de 2/3 partes de los votos en las cámaras. Por ello, aprovecho el espacio para hacer un llamado así a la sociedad y a todas y todos los legisladores para acompañar estas reformas que cambiarán la vida de millones de mexicanas y mexicanos. Por el bien de todos, primero los pobres. Muchísimas gracias. Otra cosa que es muy importante
es el que se establezca en la Constitución para que no haya repetición de que los incrementos al salario no pueden estar por abajo de la inflación. Eso es muy importante, porque si vemos la gráfica de salario del secretario del Trabajo de Marat, esto fue lo que pasó. Y también miren cómo estaba el salario en el 76 en términos reales y cómo cayó. Estamos hablando del 70-75% de pérdida de su poder de compra. Eso fue más que injusto. Y lo peor es que engañaban de que si aumentaba el salario, se iba a incrementar la inflación. Entonces, que ya nunca más nosotros hicimos este esfuerzo, es esto. Pero miren, entonces, si se garantiza en la Constitución de que, a ver cuál es la redacción del artículo de la fracción del 123, lo tienen ahí adelante. Esto ya no va a repetirse. Esto, otra, la anterior, otra, esta. Esto es lo que va a ir en la Constitución. La fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales o la revisión de los mismos nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia. Eso es un avance. Lo ideal es que esté siempre por arriba de la inflación. Nosotros, en el caso del salario mínimo, se ha incrementado en promedio 20-25% arriba de la inflación. O sea, pero vamos a pensar de que no marchen bien las cosas hacia el futuro. Mínimo no puede estar abajo. Hay una lámina. Bueno, es que esa, a ver si la tienen, sobre cómo estaban los salarios cuando empieza el auge en China y estos corruptos tecnócratas empiezan a sostener de que en China había crecimiento y se había convertido China en la fábrica del mundo porque los salarios estaban muy bajos en China. A ver si en mi libro está, que por cierto ya les voy a presumir, porque ayer me entregaron el original ya. El primer ejemplar, me lo trajeron.
y ya la semana próxima ya va a empezar a distribuirse. Pero hay una gráfica en el libro, creo que en la salida, sobre el salario, para que vean cómo estaba en China el salario con relación a México. Y ahora, desde luego, el salario en China es superior al salario en nuestro país. Sí, al principio era más bajo el salario en China, pero fue subiendo allá y acá fue bajando, y eso es lo que queremos corregir. Es una gráfica que está por ahí, en desigualdad. Bueno, mientras se consigue, pero es hasta el 22, creo, bastante ilustrativo. Todo esto ayuda para entender el fracaso que significó la política neoliberal o neoporfirista. Claro, fracaso para la gente, para el pueblo, no para los de arriba. Por eso hablaba yo de que en 36 años de periodo neoliberal nunca hicieron una reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Todas las reformas en contra, como esta de Zedillo. Aquí está este es 98. Sí, en efecto, para acá. Este es China, un salario. Mire. ¿Cómo fue? Y este es México. Ahora sí es probable que estemos parejos o todavía abajo. Pero se argumentaba en ese entonces de que el auge de China era por los bajos salarios, cuando los nuestros se cayeron. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.